Ay, sí, pues sí. Pues sí. Sí, ¿no? Bueno, buenas tardes, creo que nos toca empezar. Bueno, pues estamos aquí en la librería Alberti, muchísimas gracias Lola, para presentaros esta novela de Fernando Costilla, Eliminados. Enhorabuena por la novela. Muchas gracias. Eh, yo soy el director del sello ADN, un sello que tiene ya casi 5 años y bueno, lo celebraremos en otoño. Pero estamos aquí para celebrar la novela de Fernando, que es un debut que a mí me parece que tiene un mérito increíble, porque desde que nos llegó esta novela a través de la agencia Dos Pasos, Palmira, que está por aquí, pues la verdad es que lo comentamos, ¿no? Qué madurez, qué maravilla de novela, cómo se puede escribir un debut de esta manera, ¿no? Pero antes os voy a hablar un poquito de Fernando, porque que es difícil hablar de Fernando, porque ha hecho tantas cosas. Yo le decía el otro día, ¿y tú quién eres? O sea, pues no lo sé. Eso me pregunto yo. No lo sé. A mí hay algo de Fernando que me encanta, que es que nosotros, de los primeros libros que sacamos en ADN, publicamos uno de Juan Herrera, la Radio de Piedra, que entre las miles de cosas que también había hecho Juan Herrera había sido presentar Humor Amarillo, ¿no? Y luego me enteré de que Fernando también lo hizo después, ¿no? Digo, hay algo en Humor Amarillo Con ADN sí hay una... que nos une. Yo he sido muy fan de Humor Amarillo. Siguiente publicáis a Quitano, ya. Efectivamente, seguro que tiene una novela por ahí, ¿eh? Pero bueno, os cuento un poco de Fernando, que estudió Derecho. Dice aquí poco, porque casi todo el tiempo lo pasó en la Filmoteca. Nos gustó tanto esto que lo hemos puesto en la solapa del libro. Eso ya nos lo contarás en la Filmoteca, y supongo que jugando al mus, como todos también. Evidentemente, sí, pues a la Filmoteca porque quedaba más... Le daba más empaque. Además en la Complutense. Ha trabajado como guionista, como locutor, en el Mundo Today. Yo te escuchaba en el Mundo Today, cuando había el Costilla, porque claro, es un apellido que te quedas con él, ¿no? Y sí, recuerdo tu voz del Mundo Today. Luego cuando hablé con él de verdad, pues era distinta. Un amarillo, como he dicho, programas de Disney Channel. Luego lo de la lucha libre, él ha sido también ha retransmitido junto con el mítico Héctor del Mar, que se inventó lo del gol que hacen todos ahora. Pero el gol eterno. Lo escuchaba y me daba hasta un poco de cosa, ¿no? Por favor, que pare ya, porque los goles de aquella época eran gol sí, de España. Y el Héctor del Mar fue de los primeros que cantaban los goles. Pero luego te hiciste amigo suyo. De hecho, él contaba que la primera vez que cantó gol aquí en España le despidieron al día siguiente. Porque asustó a todo el mundo. Claro, daba miedo, sí. Pero luego nos acostumbramos todo y ahora es normal, ¿no? Bueno, pues lo del pressing catch, que algún día nos contamos. Si quieres contarnos por qué esta afición por el pressing catch. No, afición ninguna. O sea, yo lo había visto en los 90, cuando lo hacía Héctor del Mar con José Luis Ibáñez, así como un televidente más. Pero coincidió cuando hice con Paco Bravo, hicimos en el comienzo de 4, hicimos la segunda versión de Humor Amarillo. A los de 4 dijeron, empezó a funcionar muy bien y dijeron, pues hagamos también la lucha libre. Y como Héctor del Mar dijo enseguida que sí, pero el José Luis Ibáñez estaba en Barcelona, además creo que estaba trabajando en editorial, y entonces, bueno, no le interesa y dijeron, pues que lo haga el de Humor Amarillo. O sea... Y yo les dije, de hecho, recuerdo la primera reunión, fue muy rara porque ellos intentaban convencerme que lo hiciera y yo decía, pero que yo no he retransmitido ni un partido de petanca, o sea, yo no... Y yo, que sí, que lo vas a hacer muy bien. Y ahí pues me he tirado. Si Humor Amarillo, efectivamente. De hecho, deberías juntarte con Juan, para volverlo pues a hacer. Sería mítico eso. Sí. Bueno, y luego también has trabajado en el cine como co-guionista de Confluencias, que se llevó un Goya. Así que, bueno, es que yo no sé qué no has hecho, ¿no? Pero igual. Bueno, muchas cosas. Vale, escribir un libro, que era lo que me faltaba. Los hijos ya los tienes por ahí, el árbol... El árbol no. El árbol no. Bueno, pues como os contaba esta novela, yo no me voy a enrollar porque quiero que hable Fernando, nos llegó, lo leímos, a mí me pareció maravillosa y no, de verdad que no exagero, es algo muy bello, muy trabajado, es una novela muy elaborada, literaria, pero con muchos niveles de lectura, con muchos registros,
Y además narra una generación pues que próxima a la mía, próxima porque estoy un poco por encima, pero poco, la de los nacidos pues en esa época de los 70, que en esa España cambiante transcurre en Madrid, pero yo creo que lo de Madrid es una anécdota evidente para los que queremos Madrid, o bueno, queremos y odiamos y amamos Madrid todos, pues nos identificamos mucho, pero la puede leer alguien de cualquier sitio, ¿no? De cualquier sitio del mundo, quiero decir. Y luego lo curioso de esta novela es el enganche que es el fútbol, pero no es una novela de fútbol. Lo digo para quien tenga prevención. Aparece el fútbol, pero muy delicadamente tratado. Evidentemente, a mí me gusta el fútbol, lo proclamo, y leo cosas que parece que estoy viendo los cromos de cuando era pequeño, ¿no? Pero no, el fútbol aparece de vez en cuando y muy elegantemente metido, pero sí que es verdad que lo que une la narración es esa cosa que pasa cada 4 años, que son los mundiales. Hay otras cosas como las Olimpiadas que también pasan cada 4 años, pero España como país pues no participa como país, es un poco un triunfo. Bueno, al final se suman las medallas, pero lo de el equipo español siendo sistemáticamente eliminado en cuartos, en octavos de los mundiales, hasta que eso dejó de ocurrir, pues eso que pone ahí, o sea, el título es de eliminados. Los que somos del Atlético de Madrid lo tenemos perfectamente asimilado, pero los otros seguidores de otros equipos pues no, del Bayern de Múnich, del Real Madrid, del Barcelona, ¿no? Entonces yo cuando vi el título dije, pues joder, eliminados, pues, no. Por suerte está cambiando eso, ¿no? Pero sí ese sentimiento de bueno, pues dentro de 4 años lo volveremos a intentar. Y no voy a extender más, creo que fue un poco, sí quiero deciros que es la historia de 4 personajes que al final acabamos conociendo íntimamente, porque estos 4 personajes, 3 chicos y una chica, acompañan la narración que va dando saltos en el tiempo. O sea, no siempre estamos en el año 82, a veces estamos en el 2000, otros en el 2010, otros en el 86, pero siempre en año de mundial, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar, que el otro día lo comentamos, es esa idea inicial de dónde estaré yo dentro de 4 años. Parece que fue el enganche, ¿no?, inicial para la novela. Sí, y además, o sea, bastante atrás en el tiempo, ¿no? O sea, realmente el germen de la idea sale en el Mundial del 94, en el famoso codazo de Tassotti a Luis Enrique, a nuestro seleccionador de ahora. ¿Cómo se atreve? Que cuando terminó el partido me quedé desolado y pensé, digo, y ahora tenemos que esperar otros 4 años. Y claro, de repente dije, esto es un argumento magnífico para una novela que cada 4 años veamos a una serie de personajes qué es lo que les sucede. Y esa idea estuvo, bueno, ahí en mi cabeza mucho tiempo, y la verdad es que nunca la lograba agarrar hasta el año 2010, que fue cuando ganó España el Mundial. Entonces dijo, ya tengo final para... que no es el final de la novela, o sea, hay otro final. Final feliz. Final feliz, es la parte final feliz. Y dije, me parece un MacGuffin, como diría Hitchcock, perfecto, ¿no? O sea, la narración arranca en el año 78 y terminamos en el año 2010. Y entonces, lo que estamos viendo es estos 4 personajes, cada 4 años un día, que es el día que eliminan a España del Mundial, ¿no? Y creo que, o sea, realmente cuando empecé a escribir la novela era lo único que tenía. O sea, lo único que sabía es que iba a ser un día cada 4 años. No tenía nada de los personajes, ni de sus historias, ni de sus peripecias, ¿no? Y fue el punto de arranque que me parecía que era tan poderoso. O sea, a mí me encantan las narraciones que tienen saltos de tiempo, ¿no? Que van y que vienen, que no son lineales, ¿no? Entonces, me fascinaba esa posibilidad, porque me permitía jugar muchísimo, y además, bueno, con una idea también, eso, lo que decías tú, ¿qué será de mí dentro de 4 años, ¿no? O sea, ¿qué pasará dentro de 4 años? ¿Cómo estaré, no? Porque o sea, tras ese codazo de Tassotti lo pensaba, decía yo. Yo creo que estaba en la facultad y decía, joder, dentro de 4 años, pues, me iba muy mal, como has dicho, como estaba en la Filmoteca. Digo, ¿habré terminado la carrera dentro de 4 años?
tendré pareja, tendré hijos, o estaré aquí en Nueva York, no sé, me parecía como un punto de partida muy interesante. Y bueno, yo entiendo que también hay elementos autobiográficos en lo que has escrito, ¿no? Tú eres de Madrid, tú has vivido todas estas cosas, la música, por ejemplo, que está presente en todos, cada uno de los capítulos, el Wachi Wachi, que él audazmente reproduce ese Wachi Wachi al comienzo de cada capítulo, y a veces lo lees y dices, ¿pero qué pone aquí? Pero si lo cantas, o sea, si lo pillas y lo cantas, todo eso lo has vivido, imagino que hay parte de ti que está en estos personajes, ¿no? Sí, o sea, la novela sí, no es autobiográfica, porque realmente lo que les pasa a estos personajes no tiene que ver con mi vida, o sea, no de una forma literal. Es verdad que sí he intentado, en cada capítulo, intentaba recordar cómo me sentía yo, pues con 8 años, luego con 12, luego con 16, o sea, más que los hechos concretos de mi vida en ese momento, lo que yo sentía, ¿no? Y como yo veía el mundo, ¿no? Y cómo veía las cosas, ¿no? Pero autobiográfico no hay solo una escena autobiográfica, o sea, que esa sí me pasó y es real, y es en el capítulo de 1986, que digamos, al protagonista de ese capítulo, a Charlie, le atracan en el rastro, le atracan con un corta uñas. A mí eso me pasó, y me pasó como al personaje, que me di cuenta que era un corta uñas. Entonces estaba viviendo una situación de pánico, y al mismo tiempo me estaba dando cuenta que era muy cómico. Decía, me estaba dando cuenta, digo, ¿cómo es posible que me vayan a atracar con un corta uñas? Y me atracaron. Me quitaron, llevaba un plumas, que era una cosa de la época, claro, eso no lo pude... A mí me quitaron la coreana. No lo pude mantener en la novela, porque claro, los mundiales siempre son en junio, con lo cual no tenía sentido que el personaje fuera con un plumas. Pero esa escena, por ejemplo, esa sí es totalmente autobiográfica. Sí, los atracos, si no te habían atracado no eras nadie en aquella época, ¿no? No, efectivamente. A mí me atracaron 3 o 4 veces, ¿no? Incluso con lo de meter el dedo así, que parece que tiene una pistola, y sí, no, perfectamente, que no, pero ¿quién se arriesgaba? ¿No? Sí, pero yo mi coreana fue un gran disgusto. No, yo desde luego leyendo sí que me siento, claro, muy identificado. Luego hay muchos registros, porque tus personajes, Javi, Toño, Charlie, Rocío, cada uno representa un poco, ¿no?, un universo diferente, ¿no? O sea, intentas abarcar un poco distintas tipologías, ¿no?, de personaje, ¿no? Sí, intenté. O sea, hubo una cosa que cuando empecé a escribir la novela, que pensé, digo, claro, una historia en la que transcurren 30 años, y además 30 años con tantas particulares, es decir, que partimos de una España que está en el 78, había muerto Franco hacía 3 años, y terminamos en el 2010, la España del 78 y la del 2010, o sea, el mundo del 78 y el del 2010 es muy distinto, pero en la España era como, los cambios que habían sido brutales, ¿no? Entonces una de las cosas que yo me planteé es decir, es que esto tiene el punto de partida para hacer una novela generacional, y a mí eso de entrada dije, yo, o sea, no me veía capacitado para hacer una novela generacional, no me sentía portavoz, o sea, que pudiera recoger lo que era la voz de mi generación, ¿no?, o de nuestra generación. Y entonces lo que me centré es intentar crear 4 personajes que intentar trabajarlos bien, que fueran 4 personalidades además potentes dentro de cada uno de sus particularidades, ¿no? Luego es verdad que, curiosamente, hablando con más gente, de repente sí te dicen, es muy generacional, y no ha sido algo buscado, ¿no? Pero de repente, claro, hay muchas cosas que es que también es verdad que a gente más joven que ha leído el libro no les ha echado para atrás que no esté hablando de su juventud, o sea, porque quizás por lo que decía antes, ¿no? Porque a lo mejor, como me he centrado en intentar hablar de cómo te sientes cuando tienes 8 años, al final,
en las distintas generaciones, tener 8 años es tener 8 años, Sí, ¿no? yo creo que es un libro universal, o sea, tanto por lo de Madrid que decía que es anecdótico, es bonito que sea Madrid, pero podría ser Barcelona, podría ser Nueva York, o sea, Sí, lo mismo, ¿no? Los tipos humanos que presentas, evidentemente, hacen cosas de los 80, de los 90, tal, pero en realidad lo que interesa es la psicología de los, que está trabajadísima, ¿no? La psicología de los personajes, que te hace identificarte con ellos al 100%, ¿no? Cada uno con su problemática. intentando además, intenté también luego que tuvieran cada uno, pues, profesiones muy diversas, ¿no? O sea, que también un poco abarcaran dentro de lo que son clase media, dentro de esa clase media que era tan extensa en los 70, ¿no? Que de alguna manera sí tuvieran diferentes puntos de arranque y diferentes puntos, además, también ideológicos cada personaje, ¿no? Cada uno en su peripecia, ¿no? Y, a ver, yo hay una cosa que sí que me ha llamado la atención. O sea, tú has metido el fútbol aquí. Eso es una pirueta muy arriesgada, ¿no? Porque te podías estar jugando la novela, ¿no? Teniendo en cuenta además que no suele ser muy común que la gente que le ama la literatura, salvo en mi caso, y en el de Palmira, por ejemplo, que nos guste el fútbol. Pero, o sea, evidentemente hay mucha gente que le gusta el fútbol, pero siempre corres ese riesgo, ¿no? De que la gente diga, joder, una novela de fútbol. Y no lo es, desde aquí Claro. lo digo, ¿no? La foto que hemos elegido para la cubierta sí sale un balón, pero bueno, Sí. es porque evidentemente se juntaban a ver los mundiales, pues, Claro. pues con un balón, ¿por qué no? Encontramos esa foto y nos pareció, ¿verdad?, perfecta. ¿Cómo diste ese paso? ¿Te lo pensaste? ¿Dijiste, uy, mejor no? Bueno, esto, o sea, en parte tiene por mi tendencia iba a decir a la catástrofe, pero no a la catástrofe, sino a tomar decisiones equivocadas, porque yo pensé, de una novela de fútbol, con lo que gusta el fútbol, esto lo va a petar. Claro, luego hablando con mi amigo David Trias, cuando ya tenía la novela avanzada, me dijo, es que claro, dice, está bien, pero claro, es que el problema es que la gente que le gusta el fútbol no lee, y a los que les gusta leer no les gusta el fútbol. Digo, joder, pues ya tengo escrito la mayor parte de la novela. Digo, es verdad que, como dices tú, la novela no trata de fútbol. Luego también me gusta, o sea, hay una cosa que sí me gustaba del fútbol y que yo creo que yo, por ejemplo, a mí me pasa que yo tampoco soy muy aficionado al fútbol. Me gustan los mundiales, como me dijo un amigo, dice, ¿a ti te gustan los mundiales? Pues no te gusta el fútbol. A lo que nos gusta el fútbol nos gusta la Liga, la Champions. Segunda B, exacto, tercera, ver un Valladolid Huesca. O sea, a lo que nos gusta el fútbol nos gustan los mundiales. Pero es verdad que el fútbol tiene una cosa, has mencionado antes las Olimpiadas, el deporte en general, ¿no? O sea, que es la épica, ¿no? O sea, es ese punto que tiene la épica de la derrota y la épica sobre todo la épica de la victoria, ¿no? Ese punto de que además en el deporte o ganas o pierdes, no hay término medio. No, sobre todo es verdad que en Liga puedes empatar el partido, pero quiero decir que en un mundial o ganas o pierdes. En general el deporte se basa en eso, al final, en que haya un ganador, ¿no? Y me pareció un punto muy interesante para hablar por un lado, de la cultura en la que crecen estos personajes, que es la cultura del éxito, en la que ya no solo el fútbol, sino que en general estamos todos involucrados, ¿no? Y entonces hablar de eso, de lo que significa ganar, de lo que significa la victoria, de lo que significa qué es ser un perdedor. O sea, y una cosa que me pareció muy interesante, que es, así como en el deporte, ganas o pierdes, en la vida hay veces que no sabes, ¿no? Hay situaciones en las que puedes decir, he ganado, pero al mismo tiempo tienes una sensación de derrota y al mismo tiempo también de algo que te ha salido mal, pero al mismo tiempo tienes la sensación de una cierta sensación de éxito, ¿no? Entonces me parecía muy interesante juntar esos dos mundos, ¿no? Al mismo tiempo haciendo eso, buscando unos personajes que eso lo he intentado también que fueran un poco antiépicos, ¿no? O sea, que que lo que les pasa a los personajes fueran situaciones cotidianas y que pudiéramos compartir todos en contraste con la épica del fútbol, la épica, pues eso, de ganar un mundial, ¿no? Aunque ese gol de Iniesta, que lo metiera Iniesta,
para mí tiene un valor, ¿no? No Sí. lo metió el típico crack, lo metió un señor normal, español, así como Albacete. No lo Exacto. metió Cristiano Ronaldo, Sí. bueno, que si jugara con España, claro, ¿no? O sea, sí. Porque claro, tus personajes, alguno es más derrotado que otro, ¿no? Incluso alguno es muy derrotado por la vida, ¿no? Pero sí que luchan, pero ninguno gana ni pierde claramente, ¿no? En esta novela, ¿no? Sí. También quería una cosa jugar que me gustaba mucho de los saltos de cada 4 años, que es con esa idea de, en un momento de tu vida, pues en el año 86, que tienes 16 años, tus objetivos, o sea, lo que consideras triunfar, digámoslo así genéricamente, pues puede ser tener sexo por primera vez, o sea, o que te dejen salir hasta las 12, o sea, cosas a lo mejor que luego 4 años después no tienen ninguna importancia. Eso quiere decir, en la vida luego se va haciendo más complejo, ¿no? Pero me gustaba esa idea con los personajes de esos saltos, precisamente partiendo de ese punto, ¿no? De lo que para ti de repente en un momento de tu vida es fundamental, 4 años después ni te acuerdas. Y algo que es casi luego totalmente anecdótico en tu vida, resulta que 4 años después es central, ¿no? Entonces ¿Y cómo ordenaste los capítulos? ¿Esos saltos lo pusiste todo en la mesa y dijiste, bueno, ahora pongo este aquí, ahora este allá? ¿O lo tenías, según ibas escribiendo, sabías qué venía después? No empecé, o sea, empecé por orden. Tenía muy claro que entre medio iba a meter un capítulo de 2010, o sea, va 2010, 1978, 2010, 1982, y los fui escribiendo por orden. Es verdad que el libro, o sea, cuando terminé por la primera versión así ya un poco, digamos, una primera versión de verdad, el libro tenía como 800 páginas, o sea, aquello era ingobernable. Gracias por no habernos enviado. Hubiera sido muy duro. No, es que no pude leerlo ni yo, o sea, cuando terminé de leerlo dije, madre mía, o sea, si me cuesta a mí, a otro de fuera, madre, le va a resultar un triunfo. Y entonces es verdad, ahí ya empecé a podar, o sea, a trabajar, y sí intentaba siempre mantener un poco el orden, eso sí es verdad, porque claro, con esta idea de lo que decía antes, ¿no? Cerrando capítulos, porque claro, antes de pasar al siguiente tenía que cerrar lo que había pasado en el anterior, ¿no? Luego ya al final sí ya fue más saltando, sí. Bueno, y hubo la parte de los capítulos de 2010 que eran un poco complicados, dicho generosamente. Y me dijo, mucha gente me dijo, Palmira, esto me dijo, piensa si quitarlos, porque quitándolos funciona muy bien. Y lo leí y dije, es verdad, quitándolos funciona, digo, pero también dije, creo que hay una parte que cuenta de los personajes que es importante. Bueno, y es muy curioso, el otro día puse en Instagram, subí una foto, porque es verdad, al final, el primer capítulo, el primer párrafo del libro es lo que escribí lo último. Al final del todo, o sea, es lo último que he escrito, ha sido el arranque de la novela, ¿no? Que es... claro, lo de que Madrid es el protagonista de la novela, lo hemos hablado tú y yo. ¿Cuántos protagonistas tiene esta novela? Hay 4 y tú dices que hay 2 más. Uno es el paso del tiempo y otro es Madrid. ¿Cuál pones el quinto y cuál es el sexto? ¿O los ponemos al mismo nivel? O sea, tú en tu cabeza, ¿qué es lo que realmente... ¿A qué le estabas inconscientemente dando más protagonismo? Yo sospecho cuál es, pero bueno. No lo sé, de arranque te diría que el paso del tiempo. El paso del tiempo, porque es verdad, partí un poco de esa idea de... Que además, bueno, luego al ir avanzando la novela también me iba surgiendo, ¿no? Esa idea de que no solo es que seamos hijos de nuestro tiempo, nuestro tiempo histórico en el que nos ha tocado vivir, sino que además somos tiempo, estamos hechos de tiempo, ¿no? O sea, que pensamos que somos algo más o menos
fijo y estable, y no, estamos totalmente fluyendo con el tiempo nos va poniendo capas, como una cebolla, a veces quitándonosla, entonces el tiempo es verdad que tiene como mucho peso. Lo que pasa que Madrid, también yo creo que relacionado con el tiempo, ¿no? O sea, Madrid, la ciudad, fue ganando, a medida que iba escribiendo, iba cogiendo cada vez más fuerza, más por un lado, porque yo me daba cuenta, lo que decías, lo que hablábamos antes de los atracos, ¿no? Lo que ha cambiado Madrid, lo que han cambiado todas las ciudades de los 70, 80 a ahora, ¿no? O sea, que hay sitios de Madrid que no he podido, o sea, que no me he atrevido a ir de noche hasta los años 90, 2000, ¿no? Porque eran sitios... Sí, sitios que ahora son atracciones sí, ahora está lleno de turistas. Madrid, ¿no? Los Austrias, por ejemplo, ¿no? En aquella época, vamos... la parte de atrás de Gran Vía era Vietnam. O sea, Conde Duque era... Conde Duque estaba lleno de skinheads, o sea, sí, no, había zonas que eran muy, muy complicadas, ¿no? Sí. Y Chueca, de Malasaña, bueno, vamos, no, eso era un... o sea, ibas, pero sabiendo que te la estás jugando. Tenías que ir muy, muy bien acompañado, sí, además daba igual la hora del día, porque por la noche seguro, te pasaba algo seguro, pero a las 4 de la tarde no también. La gentrificación, ¿no? Todavía no había... No existía. No existía ni la palabra. Vamos, exacto. ¿No? Y es verdad que eso, la ciudad me ayudó también a contar a los personajes, ¿no? Porque es verdad que al final pasa un poco con las ciudades, con las capitales sobre todo, que empiezan a aparecerse en muchos sitios, en muchos puntos, se parecen unas a otras, ¿no? Empieza a haber a encontrar los mismos locales, las mismas cafeterías, las mismas... Y entonces, claro, también yo recuerdo estuve en Nueva York en el 86 y en realidad pasaba lo mismo que en Madrid. Había pues, el famoso Bronx o Harlem que te decían, por la noche no vayas, o sea, porque te puede pasar de todo. Entonces, es verdad que la ciudad al final empezó a tomar cuerpo como un personaje porque iba creciendo también iba desarrollándose, iba contando cosas del mundo y de los personajes, ¿no? Mucha prospe, ¿no? Claro, la novela arranca, la novela arranca en el barrio de la Prospe, que antes, que es muy barrio. Es muy barrio, sigue siendo, es mi barrio, sigue siendo el barrio donde yo he vivido, donde viví pues eso hasta los 30 años. Estuve ahí en el barrio de la Prospe, ha sido mi barrio, ¿no? Entonces, esta mañana he tenido que ir a hacer una gestión ahí, fíjate, curiosamente, llevaba tiempo sin ir, al corazón de la Prospe, ahí muy... Y ojo, es que esto sigue de los barrios que... Siguen manteniendo, pero ha cambiado también muchísimo. Yo, por ejemplo, vivía al lado de la M30, claro, y recuerdo que enfrente de donde estaba mi edificio había pues como unas... no decir chabolas, pero unas casas que estaban ya pegadas a la M30. Todo eso ha desaparecido. Hay una zona, por ejemplo, un poco más abajo de Prosperidad, que es de chalets, que pero era una colonia obrera. No sé, no sé, la colonia Karl Marx, me parece que se llamaba. Y ahora vive en Viggo Mortensen. Entonces, claro, todo eso evidentemente, claro, yo ahí, esa parte sí es autobiográfica en el sentido de que, claro, yo ahí sí tiré mucho del barrio de Prosperidad, porque claro, yo era el barrio de mi infancia y no, me parecía mucho más fácil entrar en describir lo que había pasado ahí, aparte que creo que es muy emblemático de ese cambio, ¿no? Yo creo que sí. Porque es lo que dices tú, sigue siendo barrio, pero claro, también ha cambiado un montón. O sea, hay un momento en la novela que se habla de una parte que hay en la parte de arriba de la calle Pradillo, que hay un montón de talleres. Y ahora son todos sitios super fashion, de diseño, no sé qué. Y eran talleres de, pues... Llaman el nuevo Soho en la radio. Pues el nuevo Soho. Pero bueno, como ha cambiado todas las ciudades, no solo de España, del mundo, ¿no? Sí, Hablabas sí. de Nueva York, tú vas a Nueva York y ya te puedes pasear tranquilamente sin No, que no. te digan como no dobles esa esquina, que
Que a ver qué te pasa, ¿no? ha variado un montón. Sí, no, por eso lo que decías tú, yo creo que está bien. O sea, que es muy de Madrid, describe Madrid, pero yo creo que al final ese cambio que ha habido en las ciudades, esa transformación, es muy, muy universal ahora mismo de todas las grandes ciudades del mundo, ¿no? ¿Y te has tenido que documentar mucho o lo tenías todo en tu cabeza? O... Pues, o sea, pensaba que no tendría que documentarme, porque podía tirar, pero es verdad que, claro, intentando ser un poco preciso, de repente decía, en el año 78, por ejemplo, claro, cómo eran, claro, yo no tengo recuerdos que pueden ser los recuerdos los mezclas, ¿no? Al final no sabes si es la radio, el loro que se llamaba, apareció en el 78, en el 79, en el 80, ¿no? O sea, pero cuando más he tenido que documentarme es lo más cercano a... ¿Ah, sí? Sí, porque de repente era... ¿Cuándo salió el iPhone? Claro, parece que lleva toda la vida con nosotros, ¿no? Pero además fue sin transición, ¿no? O sea, de repente, o sea, había un momento que nadie tenía smartphone y un año siguiente teníamos todos smartphone. Eso es cierto, sí. Y de repente dices, espera, ¿cuándo fue? ¿En 2006, 2005? Entonces, ha habido muchas cosas de estas que he tenido que buscar, ¿no? ¿Has visto Cuéntame o algo así? Sí, no sé en qué año está sacado. Ya, yo creo que ya nos han superado. Yo creo que ya van por... No, pero hay cosas... pues te pongo una frixia, ¿no? La frixia. La leche frixia, no la sé frixia. Si, pero claro, para mí mucho... O sea, yo leía tu novela, era lo de la Madalena de Proust todo el rato. ¿No? Porque son cosas que yo tenía totalmente olvidadas y si tuviera que reconstruirlas me costaría muchísimo. Claro. O sea, tenía que preguntar, tenía que hacer una encuesta. O sea, yo solo en mi cabeza... me costaría un montón. O sea, entonces no sé cómo has conseguido llegar ahí, sí, porque tienes una memoria. No, mi memoria no es buena, no. tiendo además a mezclar cosas, ¿no? He tenido que documentarme, es verdad que sí había cosas que. También es verdad que es una de las cosas que ha cambiado es que antes, digamos, lo que está más lejos en el tiempo tardaba más en cambiar, antes las cosas duraban más, con lo cual es decir, en mi barrio pues había la típica, el sitio donde vivían vinos y cervezas, ¿no? El sitio las bodegas, ¿no? Y las bodegas existieron, pues eso, mucho tiempo, ahora han desaparecido todas, ¿no? Y alguna queda. Alguna queda, pero ahora, por ejemplo, es eso, las cosas son mucho más efímeras en ese sentido, entonces por eso decía que al final a lo mejor lo más cercano ha sido lo que más me ha costado ubicar. Bueno, hay una escena, pues eso, que me está acordando de eso, de una bodega, dije, en esa época había bodega, sí, seguro, pues, o sea, la bodega desapareció mucho después, ¿no? Pero ya hablábamos tú y yo de algunas influencias literarias o algunos, que a lo mejor no son influencias, pero algunos paralelismos, y hablábamos de un libro que es El Jarama. Porque tu novela tiene esa cosa maravillosa de que no pasa nada, pero están pasando un montón de cosas. Puede haber páginas en las que realmente estás describiendo la vida cotidiana de la gente, ¿no? Pues Rocío, que de camino a su casa se entretiene, pero de fondo están pasando muchas cosas, ¿no? Y tú decías que me dijiste que sí, que algo de... Sí, bueno, es una novela que me encanta y es verdad que tiene cierto paralelismo, es que yo la leí tarde, o sea, porque yo creo que la medio leí en el instituto, que nos obligaban a leer el Jarama, y de eso que le cogen manía inmediatamente y yo creo que la leí cuando ya estaba, la leí cuando ya estaba escribiendo la novela. Y sí tiene ese punto que me resulta fascinante, de que estás leyendo el Jarama, estás pasando páginas y dices, pero aquí no pasa nada, o sea, sí, estás metido, estás en el río, estás tomando ahí sangría, estás oliendo la comida, la tortilla de patata, y dices tú, pero, y pasan 100 páginas, 150, y sigue, y dices, pero va a seguir así todo el tiempo, y de repente pasa una cosa en la novela, la muerte de una chica,
del Jarama, y cambia. O sea, y de repente la novela coge una dimensión tremenda, ¿no? Que todo lo que has leído empieza a tener sentido. Sí, no, de repente la novela o sea, explota. Yo la sensación que tuve cuando la estaba leyendo es que de repente decía boom, o sea, y lo impregnaba todo, ¿no? Es que en tu novela yo tengo la sensación de que primero nos calientas a los personajes para que los conozcamos muy, muy en profundidad y luego ya la lías parda, ¿no? Es cuando, bueno, parda, a ver, a su manera, en fin, aquí no es una novela no es un thriller, ¿no? pero pasan muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, sí tenía, o sea, sí, ese punto sí me quería darlo en la novela. Es verdad que también es un tipo de novelas que a mí me gustan, que sobre todo el arranque de la novela pide participar al lector. O sea, es una novela que me gusta pensar que tiene un punto activo con el lector, o sea, que tiene que participar. En tiempo real, porque pones la hora, el minuto, Sí, el segundo. además. Eso es una cosa que también igual nos puedes explicar, porque... Sí, mira, ya me están pidiendo tiempo, así que la última pregunta es del tiempo. El tiempo. ¿Por qué nos pones la hora, el minuto y el segundo en el que está transcurriendo la acción? Es algo que pensé lo estuve pensando en cambiar, en quitar, pero luego al final dije, no molesta, o sea, no interfiere en la lectura, pero sobre todo tiene... lo quise dejar porque tiene lo que hablaba antes, ¿no? Del tiempo, el paso del tiempo. Quería contar, porque de hecho la novela está contada en presente, no está contada en pasado, está contada en presente. Entonces quería que tuviera la novela ese punto de lo que está sucediendo en ese momento, lo que estás viviendo, que con esa idea de que es candente, que está caliente, que es tu vida, precisamente sabiendo que dentro de 4 años a lo mejor todo eso que estás viviendo se ha esfumado, ¿no? o se ha transformado, ¿no? Entonces por eso era esa idea de... Minuto y resultado. Exacto. Bueno, además... Bueno, lo has clavado. No tenemos tiempo para más, pero tenéis todo el tiempo del mundo para leeros esta novela, que hay que leerla despacio, hay que disfrutarla, porque no es una novela que es una novela que pide calma, que pide incluso leerse la hora, el minuto y el segundo, de verdad, o sea, y bueno, pues yo te deseo el mayor éxito del mundo. Nosotros estamos contentísimos de haberte publicado. Y nada, a comprársela a todo el mundo ahora mismo. Sí, a comprársela. Yo a acabar dando las gracias a la librería Alberti y a los que nos habéis seguido, exactamente, a través de Instagram. Muchísimas gracias a todos. Comprar la novela. Entre partido y partido de la Eurocopa, os la vais leyendo. Muchas gracias también quería darle a Fernando, a ADN, por confiar en la novela, apostar en la novela en estos momentos que no es fácil. Y por supuesto, muchísimas gracias también a Palmira a 2 pasos por también apostar por Eliminados. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias.